Bienvenidos a CG Sapiens. En esta etapa vamos a ver lo que es la configuración de video e imagen. Vamos a ver el proceso de precálculo, así como el proceso de renderizado. Todas las herramientas justamente para que cuando creemos nuestro video no salga ningún problema de destellos o lo que se llama flickering. Entonces vamos a descargar nuestro archivo. En este video vamos a tratar lo que vendría a ser el renderizado en Mental Ray. Para ello tenemos una escena preconfigurada con lo que vendría a ser materiales, con lo que vendría a ser el daylight y aparte con el Mental Ray encendido. Entonces es una pequeña animación, son básicamente 200 cuadros animados. Si nosotros mandáramos el render clásico de animación con lo que vendría a ser el motor Scanline, lo único que tenemos que configurar es básicamente la persiana Common. Time output, lo que vendría a ser el rango desde qué cuadro a qué cuadro, así como el tamaño y la salida del video o el formato de salida. En el caso de trabajar con Mental Ray tenemos que hacer un paso adicional, lo que vendría a ser el precálculo. ¿Por qué razón? Porque lo que es el Mental Ray trabaja con el Indirect Illumination o rebotes de iluminación. Entonces nosotros tenemos partículas de luz distribuidas en toda la escena. Eso significa que en el cuadro 0 las partículas van a tener una posición, en el cuadro 10 van a tener otra, en el 20 y así sucesivamente. En cada cuadro va a salir una posición distinta de luz. Entonces lo que tenemos que hacer es una pequeña escena de luz en donde todas las partículas estén previamente calculadas y después en base a esa escena de luz empezamos a sacar el render, pero con las partículas ya estáticas o fijas como deberían ser. Para que puedan entender un poco o puedan ver cómo se comportan las partículas, me voy a ir a esta persiana llamada Processing. Entonces allí por ejemplo voy a activar esta opción llamada Diagnostic y le voy a activar la opción Final Gather. Entonces me estoy yendo por ejemplo al cuadro 200, es un solo cuadro, perfecto, y voy a mandar el render. Entonces acá por ejemplo nos va a salir el render mezclado con unos puntos verdes. Esto vendría a ser a grosso modo las partículas de luz que les comentaba. Entonces dependiendo de la calidad con la que se manda el render van a aparecer más o menos partículas y por ende también va a tener mejor calidad en acabado de sombras y luces, por así decirlo. Entonces por ejemplo acá le estoy mandando con una calidad draft que vendría a ser baja. Si yo voy a la opción Final Gather puedo subirle la calidad por ejemplo a medium. Va a demorar más el tamaño o el proceso. ¿Por qué? Porque los cálculos son mucho más específicos, son mucho más pequeños. Entonces va a hacer que las partículas de luz se enfoquen mucho más en una zona específica. Entonces voy a adelantar un poquito el tema del precálculo para que puedan ver cómo queda. Aquí por ejemplo ya tenemos algunas áreas que se están precalculando, se están viendo mejor dicho las partículas como tal. ¿Ven? Entonces a mayor resolución de hecho va a tener mucho más partículas en una zona específica y por ende van a salir mucho mejor lo que vendrían a ser acabados en lo que es de, luz y sombras. Entonces voy a cancelar este proceso. Lo que necesitamos hacer para la etapa del precálculo es vamos a colocar el rango o el tiempo que se va a precalcular. En este caso por ejemplo voy a ponerle el rango del 0 al 200, que es el tamaño total de mi escena. De ahí le voy a dar el tamaño, que en este caso mi render está de 640 por 360. Y luego me voy a ir a la persiana Indirect Illumination. Allí voy a tener, por ejemplo, vamos a trabajar para el render final con esto, con esta calidad, por ejemplo con medium. Está configurado prácticamente a 2 rebotes de iluminación y voy a bajar hasta la opción llamada Reuse. Ahí van a ver que nosotros podemos hacer justamente lo que es el precálculo del Final Gather, así como lo que es cáusticas y Global Illumination. Esto lo vamos a ver en un tutorial más adelante. ¿Ya? En este caso, como solo estamos trabajando con el Final Gather, vamos a habilitar la opción que nos permite almacenar las partículas de luz en un archivo. Por defecto siempre está en off. Entonces si yo quiero almacenar voy a poner la opción Incremental Add FG Points to Matte Files. Entonces al poner esto cada render se va a ir almacenando un solo archivo prácticamente. Y al final vamos a tener un solo archivo de luz que vamos a poder reusar más adelante.
Entonces necesito poner el destino o ruta de donde va a estar almacenado, que es en la parte inferior. Le doy clic en los puntos suspensivos y allí voy a ponerle la ruta. Acá estoy situándolo prácticamente en la carpeta cálculo, entonces ahí voy a poner el nombre. Generalmente lo deberían poner con el nombre del proyecto para que tenga un orden específico. ¿Ya? Y la extensión es FGM, ¿no? Final Gather Maps. Entonces le estoy poniendo cálculo y le doy guardar. Entonces tenemos dos maneras de hacer el precálculo. Cuando ustedes quieran hacer el cálculo en forma individual, lo único que necesitamos es apretar este icono y automáticamente empieza a procesarse. Cuando mando este precálculo, se van a dar cuenta que no hay ningún proceso o ninguna etapa de render. Entonces todo desde el cuadro el 0 hasta el 200 se va a pasar texto, unos recuadros. Entonces voy a adelantar un poco el proceso. Por ejemplo, ahorita estamos en el cuadro 0 y una vez que termine el cuadro 0, como mi animación es relativamente lenta y hay pedazos de la escena que ya están precalculados, los demás precálculos van a ser relativamente rápidos porque simplemente se recalcula las partes o las zonas donde no salían en pantalla anteriormente. Entonces voy a adelantar todo este proceso hasta donde termina el cálculo. Para este momento ya terminó el precálculo, entonces si me voy nuevamente a la ruta, acá tengo el archivo que me está pesando en este caso 14 megas. Esto vendría a ser la etapa previa a lo que vendría a ser el precálculo. Otra forma de trabajar el precálculo, si no se quiere utilizar el botón Generate, es simplemente designar la ruta, activas esta opción para que no se calcule dentro del Final Gather o en este caso el Global Illumination que todavía no hemos utilizado, que salga el precálculo pero sin el render final. Después de que activamos este check, mandamos el render y se va a volver a producir el precálculo. O sea, prácticamente salen los cuadraditos y no se manda el último cuadro, lo que vendría a ser la imagen final. Una vez concluido este proceso, lo que necesitamos es reutilizar este archivo de luz para empezar a mandar los renders de la escena. Entonces lo que voy a hacer es simplemente cambiarle de incremental a la opción read. Entonces lo que va a hacer es empezar a leer el archivo que está en la parte inferior. Como nosotros hemos hecho el precálculo, eso es lo que va a leer automáticamente. Entonces en este caso sí vamos a mandar el archivo de render. Me voy a Common, me voy a mandar a rango, voy a poner la ruta de salida, estoy colocando la ruta de salida, voy a ponerle el nombre, y el formato en el que van a trabajar. Vamos a seleccionar AVI para que se convierta en un video inicialmente. En tutoriales futuros vamos a ver cómo trabajar ya con secuencia de imágenes y lo que vendría a ser la composición como tal. Entonces yo en estos momentos estoy botando un formato que es básicamente video directo. Mando setup, esto vendría a ser el compresor. Básicamente es un programa que lo que hace es equiparar entre lo que es tamaño y calidad. Le estoy poniendo sin compresión, eso quiere decir que va a pesar bastante mi video, pero al final voy a tener una buena calidad. Le doy OK. Le damos guardar, entonces ya está configurado toda la parte del Common. En la de Indirect solo puse que lea el precálculo. Y en esta última etapa solo necesito que se renderice el archivo. Entonces con eso es una manera efectiva, digamos, de mandar lo que es el render de animación y ahorrarnos tiempo, ¿no? Voy a adelantar un poco este proceso para poder ver cómo queda el resultado final. Acá tengo el video previamente cargado, entonces simplemente le doy play. Está reproduciendo a 30 cuadros por segundo y esta sería la calidad con la que terminaríamos. Dentro de las cosas que hemos aprendido es que es necesario crear el precálculo para uniformizar las partículas de luz en la escena antes de mandar el render. Y con esto a la larga nos vamos a evitar lo que vendría a ser el destello, los destellos inesperados o flickering.